húmedo agregando intermitentemente el abrasivo en suspensión. En esta operación deben desaparecer todas las rayas producidas por el desbaste. Una vez pulida la muestra, se lava con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. La probeta pulida debe manejarse con precaución, evitando tocar su superficie con los dedos u otro objeto que pueda mancharla, rayarla o producir un ataque posterior desparejo. Hecho esto, la muestra está en condiciones de ser observada en el microscopio óptico. Han desaparecido por completo las rayas finas producidas por el desbaste y aparece una superficie de color uniforme con posibles puntos o zonas negras correspondientes a la porosidad de la muestra. Sin embargo, en la superficie no podemos distinguir zonas con diferentes fases o microconstituyentes. Para ello tenemos que terminar la preparación metalográfica con un ataque químico. Tras realizar el desbaste y pulido sin que aparezca ningún defecto en la superficie del material, se procede con el ataque. El ataque permite poner en evidencia los microconstituyentes del material. Para que el ataque muestre los detalles estructurales deseados, es necesario que el reactivo empleado sea adecuado para cada material. Un reactivo común para atacar hierros y aceros al carbono en general es el nital, que consiste en 5 mililitros de ácido nítrico concentrado en 100 mililitros de alcohol etílico. Para su aplicación, se coge la muestra con la cara pulida hacia arriba. Con pinzas, se coge algodón mojado en nital y se frota sobre la cara de la muestra, asegurándose de que el nital la cubra completamente. Para que el ataque químico sea adecuado, es necesario aplicar nital sobre el acero de 3 a 5 segundos. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol y se seca en la corriente de aire caliente del secador. El fundamento de la vista microscópica se basa en que el microconstituyente de mayor velocidad de reacción con el ácido se ataca más rápido y se verá más oscuro, mientras que el menos atacable reflejará más luz y permanecerá más claro. Como ejemplo, podemos ver la microestructura de un acero hipoeutectoide, donde el microconstituyente ferrita aparece como granos más claros y el microconstituyente perlita como granos más oscuros. Por otro lado, en los materiales con un solo microconstituyente, los límites de grano están sujetos a ataques selectivos, puesto que representan zonas de imperfección cristalina que aceleran el ataque local. Además, los granos con orientaciones cristalográficas distintas son atacados con diferente intensidad, dado que esta diferencia en la orientación provoca velocidades de ataque diferentes. Como ejemplo, podemos ver una muestra de acero suave, donde todos los granos son más claros, con distintas tonalidades, y todos pertenecen al mismo microconstituyente, ferrita. Además, los granos están separados entre sí por los límites de grano, formados por líneas negras. Y bueno, como pudimos ver en este video muy nutritivo, nos complementó al anterior a lo que son los ensayos químicos, que son muy buenos. Lógicamente esto se necesita es de preparación, ¿no? De capacitación. No cualquiera podría analizar cuando es una ferrita, una perlita, o con qué aleaciones está compuesto un material. Esto ya a nivel microscópico, porque a nivel macroscópico, bueno, son prácticamente los que uno los puede ver por directa visión, pero estos a nivel microscópico es lo que uno con los ensayos químicos, con estos ataques químicos, es que uno puede saber cómo están estructurados y si es que hay más de unos que de otros. Los ensayos metalográficos. El análisis metalográfico es un estudio de alto valor para la caracterización de los materiales. Este análisis es la ciencia que estudia las características microestructurales de metales
o aleaciones, las cuales están relacionadas con la química y mecánica. Espérate. Ensayos macrográficos. Ya acabamos de ver los micrográficos. Los ensayos macrográficos está catalogado dentro de la metalografía, que es una ciencia dedicada al estudio de diferentes cualidades de los metales, puestas en relación con la física, la química y la mecánica. ¿Qué información podemos obtener de estos ensayos macrográficos? La macrografía pretende verificar principalmente la ausencia de defectos, como ya lo habíamos dicho más antes, así como determinar la geometría de la unión soldada y mostrar el grado de penetración de los cordones de soldadura en el material base. Asimismo, los exámenes macroscópicos se realizan generalmente sin preparación especial, o sea, lógicamente los queremos así como están, porque de esta manera es que se van a visualizar mejor, a diferencia de los micro, que necesitamos hacerle tratamientos previos de pulidos, de acabados, para poder ver de qué están compuestos. Asimismo, los exámenes macroscópicos se realizan generalmente sin preparación especial, pero a veces es necesaria una cuidadosa preparación de la superficie para poner de manifiesto características macroscópicas. En macroscopía se utilizan criterios para el tipo de corte a realizar, transversal o longitudinal, ¿no? Para extraer la muestra dependiendo del estudio a realizar. Por ejemplo, aquí vemos un corte transversal, naturaleza del material, homogeneidad, segregación, procesos de fabricación y otros. Y los cortes longitudinal, que es la figura al extremo derecho, procesos de fabricación, o sea, ellos con un corte lo que podemos ver es el proceso de fabricación de piezas, el tipo y calidad de soldadura y otros. Bueno, aquí ¿qué podemos ver? En nuestra pieza del lado izquierdo vemos una pieza soldada, añadida lógicamente con el elemento pues a unir, sea la suelda de cualquier tipo, ¿no? Aquí en la figura de en medio podemos ver es como una radiografía de cómo está depositada donde dice el compuesto que nos une las dos piezas. Entonces, aquí podemos ver cuánto ha penetrado al metal. Del otro lado, con el corte longitudinal, también podemos ver la profundidad con la que lleva. Y bueno, esta unión sí está bien hecha, ya que el material a añadir sí ha logrado penetrar hasta el fondo. Y bueno, aquí vemos un defecto interno de una soldadura, ¿no? Vemos que tiene porosidades. Esto no es bueno, lógicamente, porque le hace burbujas de aire y lo vuelve más débil en esta parte. Los ensayos micrográficos. Bueno, continuamos con la micrografía. También están catalogadas dentro de la metalografía. Estas están destinadas a determinar la microestructura de las probetas, lo que acabamos de ver, en lugar de los posibles defectos, geometrías que es estudiada por la macrografía. Representa una técnica más avanzada y se basa en la amplificación de la superficie mediante instrumentos ópticos, como vimos los microscopios, para observar las características estructurales microscópicas. Este tipo de examen permite realizar un estudio o controlar el proceso térmico al que ha sido sometido un metal, debido a que los mismos colocan en evidencia la estructura o los cambios estructurales que sufren en dicho proceso. Exactamente, cuando un metal es sometido a calor, puede cambiar sus estados y su estructura molecular.
Por eso hemos tratado de enfriar las piezas para evitar que cambie la estructura y al final que pueda arrojar un buen resultado del ensayo en el que estamos haciendo. Por ejemplo, según como vemos en la micrografía obtenida de los exámenes, reafirman que la muestra 1 es un acero SAE 1015, según la distribución de la perlita. ¿Alguien se acuerda el material perlita en matricería? ¿Qué es un material? ¿Qué es la perlita? ¿No? Bueno, No recuerdo. estos materiales, las perlitas, las ferritas, ustedes saben que sus compuestos básicos, eso sí saben cuáles son los compuestos básicos de la perlita, la ferlita. ¿Sí? ¿No? Estos materiales están compuestos por carbono y hierro. De estos están compuestos exactamente, pues prácticamente los aceros. Entonces, una perlita no es nada más que un material hecho con tratamientos con alta resistencia a la tensión, o sea, tiene alto carbono. En cambio, la perlita, bueno, aquí dice, según la distribución de la perlita y la ferrita, y la micrografía de la muestra 2 reafirman que estamos trabajando con un acero SAE 1045, así lo muestra el contenido de ferrita y la perlita laminar. Bueno, la ferrita también es otra propiedad de los hierros, de los aceros, pero tiene propiedades magnéticas. Son cristalinas y sirven para hacer los imanes. Entonces, nosotros no somos unos expertos, lógicamente, en ensayos de material, pero con estas muestras, eso es lo que quieren demostrar. En la muestra 1 hay más perlita y en la muestra 2 no hay más, pero se puede ver a la ferrita. Y para esto es que nos sirven los compuestos químicos. En esta clase vamos a abordar un tema muy importante en la metalurgia, como son las metalografías y los estudios metalográficos, haciendo énfasis en la forma de preparar las muestras para realizar estos estudios, así como también dónde encontrar la información para realizar esta preparación de las muestras y cuáles son los alcances y las limitaciones de este estudio. El examen de la microestructura puede realizarse en una amplia gama de escalas de longitud o niveles de aumento, que van desde un examen visual o de bajo aumento, de aproximadamente 20 por, es decir, 20 veces la magnificación, hasta aumentos de más de 1 micrón por, con microscopios electrónicos. La metalografía es la disciplina científica de examinar y determinar la constitución y la estructura subyacente de las fases presentes en metales y aleaciones. La herramienta más familiar de metalografía es el microscopio óptico, con aumentos que van desde 50 hasta los 1000 por, y la capacidad de resolver características microestructurales desde aproximadamente 0,2 micrones. Con la metalografía es posible determinar el tamaño de grano, forma y distribución de varias fases que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas de las aleaciones. La microestructura revelará el tratamiento termomecánico al que fue sometido el material y bajo ciertas condiciones también podrá predecirse el comportamiento mecánico de la aleación. Por ejemplo, aquí vemos una microestructura del tipo dendrítica que nos da la pauta que esta es una microestructura que viene desde la colada del material. Como recordamos, durante la solidificación se forman estas estructuras de tipo árbol, tipo dendrita, por lo tanto podemos suponer que esta microestructura proviene de una muestra de un lingote colado. También, si los granos están estirados en una determinada dirección, podemos suponer que esta muestra fue trabajada en frío o en caliente y por eso estos granos muestran esta deformación en una dirección determinada de la muestra. Esta es una microestructura que podría considerarse probablemente de laminado o también de trefilado.
El éxito en el estudio metalográfico depende del cuidado que se tenga para preparar la muestra. El microscopio más costoso no revelará la estructura de una muestra que haya sido preparada en forma deficiente. El procedimiento que se sigue en la preparación de una muestra es sencillo, aunque requiere de una técnica que se adquiere con mucha práctica. Sin embargo, durante los últimos años se ha automatizado el proceso de forma tal que se pueden preparar muestras para metalografía sin requerir de muchas habilidades manuales. Los pasos en la preparación de una muestra son la extracción de la muestra de la pieza a evaluar, el montaje, el pulido mecánico intermedio, el pulido fino, el ataque químico y luego la inspección en microscopio. El primer paso entonces es la extracción de la muestra a partir de la pieza que queremos inspeccionar. Debido a que no es posible inspeccionar toda una pieza por metalografía, debido a que probablemente sea demasiado grande para evaluarla de forma completa, es necesario seleccionar una porción de la misma y usarla como muestra para realizar el estudio metalográfico. Si lo que se va a investigar es una falla, se debe elegir la muestra lo más cercana al área de la falla. La selección de dónde voy a tomar la muestra es muy importante porque tiene que ser representativa del problema que estoy tratando de resolver o de la microestructura que estoy tratando de revelar. Si el material es blando, la sección se puede obtener por corte manual por cierre. Si el material es duro, se puede obtener por disco abrasivo. Es muy importante que la muestra se mantenga fría durante la operación de corte. Si esto no sucede, la muestra verá modificada su microestructura debido al calor aportado durante la extracción y el estudio metalográfico no será exitoso porque la estructura observada no será representativa de la pieza. Es decir, durante la extracción de la muestra no tenemos que aplicarle calor debido a que esto modificará la microestructura y por lo tanto cuando observemos en el microscopio veremos la microestructura modificada y no la original que estamos tratando de inspeccionar. Generalmente se extrae un volumen mayor de material y luego se esmerila o se lija la zona cercana al corte para reducir el tamaño de la muestra, para que sea manejable, y también esto sirve para retirar volúmenes de material cercanos al corte que probablemente fueron modificados o deformados durante el corte y que por lo tanto vieron modificada su microestructura, y de esta forma eliminamos las zonas más afectadas durante la extracción por corte. Luego sigue el montaje. Las muestras pequeñas o de forma incómoda deben montarse de alguna manera para facilitar los pasos de pulido que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Generalmente las muestras se montan en materiales plásticos que forman cilindros de diámetros que van desde los 2 a los 5 centímetros aproximadamente. De esta forma, estos cilindros son mucho más fáciles de manejar que las muestras si son pequeñas, porque debemos pulir estas muestras para luego observarlas en el microscopio. Aquí tenemos una máquina típica para embutido o montaje de las muestras, en donde tenemos una tapa que es extraída y luego se introduce la muestra en un cilindro que tiene adentro de esta máquina. Generalmente se usa como material plástico para embutir baquelita en forma de polvo. Una vez que introducimos la muestra dentro de un cilindro que hay en una de estas máquinas, introducimos cierta cantidad de baquelita en polvo y luego volvemos a tapar. Y la máquina se encarga de aplicar presión y temperatura de forma tal de sinterizar la baquelita en forma de polvo y así formar, al final del tratamiento, estos cilindros sólidos en donde vemos aquí distintas muestras que han sido montadas dentro de estos cilindros de baquelita, ahora sinterizados y sólidos, que son mucho más fáciles de manejar que si tuviéramos que manejar, por ejemplo, muestras de esta forma que son difíciles de agarrar y difíciles de manipular. Por lo tanto, ahora tenemos estos cilindros en donde podemos empezar a pulir la superficie de forma más cómoda de las muestras embutidas. Después de montada la muestra, esta se pule con una serie de lijas u hojas de esmeril. Este es el pulido mecánico intermedio. Las lijas generalmente vienen clasificadas según el tamaño de sus partículas abrasivas. Cuanto mayor sea el número asociado en la nomenclatura, el abrasivo es más fino y crea acabados superficiales más suaves. Los números más bajos representan abrasivos más gruesos que raspan los materiales mucho más rápidamente. Es muy importante regular la fuerza aplicada sobre la muestra a pulir, ya que un esfuerzo excesivo puede modificar la microestructura e introducir errores y artefactos en la observación del microscopio.
Aquí tenemos una tabla que muestra la nomenclatura de las lijas y el tamaño de las partículas en micrones y en pulgadas. Vemos que a menor número de la nomenclatura tenemos tamaños de partícula abrasiva más grandes y por lo tanto estas lijas producirán un acabado más rugoso que las más finas que tienen partículas más pequeñas. Generalmente los pasos empiezan con una lija de aproximadamente P100, que es una lija bastante gruesa para quitar todas las rayas que hayan quedado de la extracción o el corte de la muestra. Luego le siguen distintos pasos, por ejemplo 150, 320, 600, 1000 y finalmente un acabado con lija fina que puede ser de 1500 o de 2000. A medida que vamos aplicando estos pasos, vamos quitando las rayas más gruesas, que son producto de las lijas más gruesas, y se van reemplazando por rayas cada vez más finas, hasta que al llegar a la lija de 1500 o de 2000, tenemos rayas muy finas. En esta imagen vemos dos máquinas que sirven para pulir las muestras. Esta es una máquina semiautomática en donde tenemos un disco. Sobre este disco se monta el papel de lija y ahí el operador manualmente va aplicando presión a la muestra y la empieza a pulir. Cada vez que cambiamos de lija hay que retirar el papel y volver a montarlo, y así sucesivamente vamos aplicando los pasos con lijas cada vez más finas. Esta máquina de la derecha es una máquina automática en donde tiene un cabezal. El operador no necesita estar aplicando presión, simplemente se monta la muestra en el cabezal y es posible setear la fuerza y el tiempo de pulido que requiere en cada caso. Es decir, esta es una máquina automática en donde el operador no necesita de destreza manual, y esta es una semiautomática en donde este plato gira y el operador le aplica una presión que requiere cierta destreza manual. Al final del proceso de pulido intermedio aún quedan rayas de las lijas más finas, las cuales, a pesar de ser muy finas, deben ser removidas antes de revelar la microestructura. Existen varias técnicas para realizar el pulido fino a fin de remover las rayas que quedaron del pulido intermedio y así dejar la superficie de la muestra despejada. El método más utilizado es mediante paños especiales húmedos y cargados con partículas abrasivas muy finas. Existe una amplia gama de abrasivos, tales como óxidos de aluminio, pasta de diamante, óxido de cromo, entre muchos otros. El material del paño y el abrasivo utilizado dependen del material que se va a pulir. Algunos materiales o aleaciones pueden ser difíciles de pulir por medios mecánicos. Por ejemplo, los metales y las aleaciones con una dureza baja requieren tratamientos especiales porque muchas partículas abrasivas pueden incrustarse en la superficie debido al pulido, o también ciertos materiales forman naclas durante el pulido mecánico, por lo que generarán artefactos y errores en la observación. En estos casos es necesario aplicar técnicas de pulido que no requieran abrazar mecánicamente a las muestras, y estas técnicas pueden ser pulido químico, mediante algún tipo de ataque, o utilizando un electrolito para pulir. Aquí vemos uno de estos paños que se utilizan para el pulido fino mecánico, con distintos materiales. Dependiendo de la aleación que se quiera pulir, tenemos que seleccionar un determinado paño, que eso generalmente lo da el fabricante de los paños. Me dice qué aleaciones se pueden pulir con los distintos paños. Y aquí tenemos una presentación comercial de la pasta de diamante, que viene así en forma de jeringa, en donde tenemos la pasta de diamante en forma de pasta, por supuesto, que se aplica a los paños, y luego, una vez que se impregna esa pasta de diamante en los paños, es posible entonces pulir la muestra sobre estos paños para quitar las rayas finas que vienen del pulido mecánico explicado anteriormente. Al final de este proceso, la muestra queda pulida a espejo, sin ningún tipo de rayas visibles, lista para ser atacada químicamente. Al finalizar entonces el pulido fino, la superficie quedará libre de rayas y despejadas, como mencionamos anteriormente. Si observamos ahora con el microscopio óptico, podremos observar si existen poros, fisuras o inclusiones no metálicas en la superficie. Sin embargo, no veremos ninguna característica microestructural de la muestra. Para diferenciar claramente las partes de la microestructura, se aplica un reactivo adecuado para someter a la superficie a una acción química. Por lo general, el ataque químico se realiza sumergiendo la muestra en el reactivo químico.
el cual corroe selectivamente las características microestructurales susceptibles, como por ejemplo los bordes de grano de la aleación. En aleaciones con 2 o más fases, estas se revelan al corroerse preferencialmente una de las fases, diferenciándose así de las otras. El tipo de reactivo y el tiempo y la forma de aplicación dependen de la aleación y de la característica microestructural o fase que se desee revelar. Luego del ataque químico, la muestra está lista para la inspección en microscopio óptico. El microscopio óptico, o también llamado metalúrgico o metalográfico, sigue siendo la herramienta más importante para el estudio de la microestructura, a pesar de la evolución de los instrumentos electrónicos. La electrónica de barrido, SEM, y la microscopía electrónica de transmisión, TEM, también son herramientas invaluables, sin embargo deben usarse junto con microscopía óptica en lugar de como sustitutos. Todos los exámenes de la microestructura deben comenzar con el uso del microscopio óptico, comenzando con un aumento bajo, como por ejemplo de 100 por, seguido de aumentos progresivamente para una evaluación eficiente de la microestructura. Es decir, se empieza con baja magnificación y se va aumentando la magnificación a medida que queremos ver más detalles de la microestructura. La mayoría de las microestructuras pueden observarse con el microscopio óptico e identificarse en función de sus características. La identificación de componentes cuestionables o desconocidos en la muestra puede ser facilitada por la medición de su dureza en relación con la matriz, por su color natural, por su respuesta a la luz polarizada y por su respuesta a los ataques químicos selectivos. Estas observaciones se comparan con detalles conocidos sobre la metalurgia física del material que se está examinando. Si aún quedan dudas o si la estructura es demasiado fina para ser observada, se deben implementar técnicas más sofisticadas como la microscopía electrónica de barrido o de transmisión. En esta imagen vemos 2 microscopios ópticos como para ilustrar cómo se ven estos microscopios. La forma de preparar las muestras, es decir, cómo las pulimos para luego atacarlas, y también cómo las atacamos, con qué reactivo, de qué forma aplicamos el reactivo y durante cuánto tiempo, es una información importante en los estudios metalográficos. Existe mucha información sistematizada de técnicas de pulido, tipos de reactivo y su forma de aplicación para cada tipo de aleación, y se puede encontrar en el ASM Handbook, volumen 9, de metalografía y microestructuras. Por ejemplo, para los aceros de bajo carbono, el Metal Handbook propone una serie de ataques químicos con distintos reactivos. Algunos de los más importantes para aceros de bajo carbono son el quital al 2%, que contiene 2 mililitros de ácido nítrico y 98 mililitros de alcohol etílico. La aplicación me dice que es un reactivo muy utilizado para aceros de bajo carbono y que revela los bordes de grano de la ferrita, fundamentalmente. También tenemos el picral al 4%, que consiste en ácido pícrico y alcohol etílico, y se aplica en estructuras que contienen ferrita y cementita. También da información que no revela los bordes de grano de la ferrita, por lo tanto, lo que va a colorear va a ser la fase cementita, que probablemente se encuentra en borde de grano de la ferrita. También tenemos otro reactivo que es el vilela, que consiste en ácido pícrico, ácido hidroclórico y alcohol etílico, y también es para estructuras de ferrita cementita y produce buen contraste en los granos para estimar los granos de la austenita proteictoide. Funciona bien para revelar martensita revenida entre 300 y 500 grados Celsius, y ocasionalmente revela la austenita proteictoide en aceros de alta aleación. Y así, para cada tipo de aleación, sean aceros o sean aleaciones no ferrosas, tenemos distintos reactivos, así como también distintas técnicas de pulido a aplicar en cada caso. Fue muy ilustrativo haber visto este video. Yo creo que fue el cierre, el complemento que queríamos saber sobre los ensayos químicos.
y quiero saber ustedes qué parte no se entendió de cómo hacer un ensayo químico, o alguien que pueda aportarnos algo más también. Mi parte está bien, profesor. Walter, ¿y usted qué me puede decir sobre este tipo de ensayos? Walter, ¿usted está ahí aunque sea? ¿No? Al parecer me ha dejado nomás puesta ahí, como que estuviera presente. ¿Y usted, Pazmiño, qué me puede decir sobre la clase de hoy? Al parecer los chicos quieren que yo realmente empiece a tomarles la lista. No hay nadie entonces, solo José me responde. Bueno, entonces. Profe, yo también estoy presente. Ah, sí está Guachamín. ¿Y usted qué aprendió de la clase de hoy, Guachamín? Profe, un ensayo diferente al resto que no había visto nunca, recién ahora en esta clase. Es un tema muy ilustrativo que nos da mucho de qué hablar. Pero ¿y usted me puede decir cuál es la diferencia de un ensayo químico a un ensayo físico? ¿Qué se puede ver en el uno, qué se puede ver en el otro? ¿Para qué se hace el uno y para qué se hace el otro? ¿O cuál es lo común que tienen los dos? Alguien que le responda a Guachamín lo común que tienen estos ensayos de material. Que nos sirvan para ver la estructura y de qué está formado el material. Bueno, se dice que el químico, o sea, el ensayo micrográfico, es el que tiene más, que lleva más preparación en sí material, por lo que este va a ser observado por medio microscópico, o sea, algo que nosotros no podemos ver a simple vista, a la diferencia del macrográfico, que este no lleva mucha preparación, porque ese va a ser una visualización normal a nuestros ojos, entre esas dos. Pero me gustó y fue interesante el micro porque lleva todo un procedimiento de pulido, de preparado, incluso si la pieza es muy pequeña, lo que puede contestar que si la pieza es muy pequeña, se le hace una especie de molde donde va la pieza y se comienza a pulir diferentes tipos de lijas según sus granos. Muy interesante, profesor, el tema. Me agradó. Qué bueno, José, que hayas ampliado más los conocimientos. Creo que igual todos, solamente que al parecer muchos son tímidos o tal vez me dejan la camarita ahí prendida, como he dicho, y empezaré a tomar listas porque al parecer solo 2 personas están aquí. Inclusive creo que Marcillo se fue, ¿sí? O tal vez él no es de esta clase y él nomás entró por conocer un poco más. Entonces, chicos, es todo por hoy. Espero que hayamos aprendido algo más de nuestra carrera, que es muy interesante, sobre estos ensayos de material, ¿no? Porque lógicamente si me voy a hacer un ensayo físico, y tanto el químico es para conocer, como decía Carrasco, las estructuras, porque en algún momento uno no sabe en qué industria, en qué departamento a uno le vaya a tocar, y sería muy interesante conocer de la ingeniería de los materiales y de las pruebas que uno puede someter para conocer de lleno qué propiedades, inclusive qué tratamientos térmicos
y químicos se les podrían hacer a las piezas para mejorarlas, ¿no? Entonces, chicos, es todo por hoy. Nos estamos viendo ya mismo, entonces, a las 9:40 nos vemos ya con gestión industrial. 7:40. Listo, profe, pase bien. Listo, a las 7:40 nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Carlos.